Muchas gracias a la Cámara por este espacio, muchas gracias a todos por conectarse. Yo tengo el gusto de presentar e invitar a David Villalobos de Pactana, que con su amplia experiencia en inventarios, en manejo de inventarios y supply chain, nos va a dar el grueso de la charla en cuáles son los 5 errores. Y nosotros, como ustedes saben, si es que ya han estado en webinars nuestros, es cómo esto se conecta de manera holística e integral a la gestión de la compañía y a maximizar el valor de la compañía. Entonces, para recordarlo, la charla va de estos 5 errores graves de que no se pueden cometer en la gestión de inventarios, y la idea es que igual se lleven soluciones prácticas del momento, soluciones reales de la experiencia de David y nuestra, en cuáles son los efectos tanto operativos como financieros después de no manejar bien el tema del inventario. Entonces, David, no sé si estás por ahí para que nos cuente un poco más de tu experiencia. Si no, arrancamos porque David tiene experiencia amplia en estudios y sectores e instituciones súper especializadas y a nivel internacional con multinacionales sobre el tema, y nos va a contar un poco en un momento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a ver una introducción rápida de qué es y qué no es gestionar y optimizar el inventario, y también qué significa crear valor de manera muy sencilla. Luego de eso vamos a los 5 errores, a la experiencia de David en manejar estos errores y una solución práctica. Y por último, a las consecuencias financieras de no hacerlo. Y al final de la charla, si se quedan con nosotros, aparte de ofertas especiales, la idea es contarles qué alternativas tenemos o tienen para resolver el problema. Y con eso arrancamos. Entonces, déjenme contarles primero sobre cómo se crea y destruye valor en las compañías, y luego justamente vamos a hablar de qué sí es y qué no es gestionar optimizar el inventario de manera correcta. No sé si David, ¿estás por ahí? No sé, Valentina. Sí, Antonio, te Ya, escucho atentamente. perfecto. Súper. Entonces, un gusto tenerte y encantado de que participes en la sesión. Ahora, antes de arrancar y de que nos guíes en esta gran problema de qué es el inventario. Antes de arrancar, pueden de una vez, si quieren, hacer screenshot de este QR, pueden bajarse el documento que van a ver, y luego de eso vamos a enviar el video también. Y al final de ese formulario de este QR van a ver una opción de la oferta. Solo tienen que poner si sí o no quieren, y ahí seguimos avanzando. Este QR igual lo vamos a mostrar en la mitad y al final de la presentación para que se lo quiera descargar. Entonces, la idea de la sesión es cuestionarnos esto, ¿no? Y realmente es importante la pregunta, porque nuestra experiencia en lo que hacemos en Volt muy rápido es ayudar a las compañías a crear valor, identificar si están destruyendo valor por los accionistas de manera financiera y crear. Y una de las cuestiones más importantes que no hemos encontrado normalmente es el tema de inventario. Entonces, incluso una mala gestión o una imprecisa o una insuficiente gestión de inventario puede literalmente y objetivamente estar destruyendo valor para los accionistas de la empresa, destruyendo el tiempo que ustedes están invirtiendo en la empresa y destruyendo la inversión que están haciendo o ustedes o los accionistas de la compañía. Entonces, con eso, David, cuéntanos qué sí es y qué no es optimizar el inventario. Excelente. Gracias, Antonio, por la palabra. Y sí, comencemos por la primera pregunta, ¿no es cierto? La primera pregunta clave, que es entender justamente este término, qué es de optimización de inventario, qué es y qué no es. Entonces, empecemos un poco diciendo qué no es, ¿sí? Y tienen un gráfico que posiblemente muchos de ustedes de sus maestrías, ¿sí? Lo deben haber visto, que es digamos, del conocimiento mainstream de optimización del inventario, que es para yo tener un nivel de servicio o de cumplimiento al mercado más alto, yo necesito un nivel de inventario más alto. Es decir, directamente proporcional entre las dos variables, ¿sí? Eh, ahora, lo que categorizamos en esta presentación es que optimización del inventario no es simplemente, ¿sí?, bajar agresivamente el inventario, perdiendo desde de la derecha a la parte izquierda del gráfico, ¿sí? Optimización del inventario, y si pasamos a la siguiente,
es algo más. Si podemos definir optimización del inventario como una minimización por un lado del nivel de inventario y por otro lado como una maximización de demanda. ¿Sí? Podemos decir que en pocas palabras puede ser visto como un problema matemático, ¿sí? Sin embargo, dada la complejidad de chain que también involucra una complejidad adicional incluso humana, a veces supera el problema matemático. Ahora, ¿qué tipo de encontramos en la vida real? ¿Sí? Antonio hablaba de la palabra conocimiento práctico. Me gustaría, justamente en el slide anterior, Antonio, todavía, me Sí. gustaría preguntarles a todos ustedes qué tipo de compañías son, en qué tipo de empresa trabajan, ¿sí? Es muy fácil autodefinirse y colocarse aquí y saber si una gestión eficiente de mi inventario, si estoy realmente optimizando mi inventario. Soy un tipo de compañía A que tengo alto inventario, pero bajo nivel de servicio al mismo tiempo. He conocido muchísimas de ellas, ¿sí? El peor de los mundos, a pesar del hecho de que tienen muchísimo inventario en sus bodegas, tienen bajo servicio. Suele pasar. Hay otro estado intermedio que podrían ser las compañías tipo B y las compañías tipo C, tienen un bajo relación en los dos sentidos. De alguna manera, estas compañías han tomado una decisión estratégica de o tener muy bajo inventario y que pague el servicio, o tener muy alto servicio y que pague el inventario, ¿sí? También podría decir que la mayoría de las compañías que conozco han tomado una decisión estratégica a mí aquí en este sentido de que han asumido como cierto el gráfico anterior que mostré, han como cierto esa relación lineal que mostré antes y se han visto obligados a tomar una decisión estratégica por de uno y pagando por el otro, ¿sí? Sin embargo, la buena noticia, ¿sí? Y que es el objetivo de este webinar, es meterles tipo D, ¿sí? Hay luz al final del camino, en el sentido de que es posible, ¿sí? Tener alto servicio, ¿sí? Dar un muy alto nivel de servicio al mercado de cumplimientos, ya vamos a hablar de ese indicador un poco más adelante, y al mismo tiempo tener bajo nivel de inventario, relativamente bajo para el nivel de servicio que necesito. Un ejemplo, y poniéndolo ya en es tablita del tártaro, ¿sí? Un ejemplo que conocemos de primera mano en Pactana, uno de nuestros clientes vanguardia, lo diría así, por cómo han logrado optimizar el inventario. Si se dan cuenta, las barras entonces nos estamos refiriendo al nivel de inventario en dólares y la línea azul nos estamos refiriendo al nivel de ventas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta empresa ha sido capaz de colocarse en este grupo de empresas, ¿no es cierto?, que exitosamente optimizan su inventario, bajan significativamente el nivel de inventario que mostraba al inicio, logran subir ventas, ¿sí? Logrando tener en inventario solo únicamente el producto correcto en la cantidad correcta, en el lugar correcto, ¿sí? Eh, eso gráficamente es lo que para nosotros, lo que nosotros podríamos proponer hoy como el concepto de optimización del inventario. Continuando con una segunda y última aclaración de lo que no es optimización del inventario, es muy importante categorizarlo no como un problema operativo, ¿sí? O un problema de una sola persona o de un solo departamento. En la mayoría de las empresas que encontramos, el problema de optimización del inventario es un problema que solo lo enfrenta el gerente, que en muchas empresas, incluso muy grandes, es el que al final pone el... En otras empresas existe una persona muy pilas, por llamarlo en lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Con una muy buena base matemática y que conoce muy bien el Excel, y es la persona que pone los pedidos y que optimiza. Y otras empresas incluso no tienen un gerente o una persona pilas, sino que se basan en un archivo pilas. Es un Excel que nadie comprende en la compañía, ¿sí? Y ese Excel es el que pone los pedidos, ¿sí? Eso, sí, esa es una forma muy operativa de entender la optimización del inventario. La optimización del inventario en realidad, y nos vamos a la siguiente slide, es un desafío estratégico de la organización, ¿sí? La optimización del inventario, ¿sí? En realidad está Antonio hablaba al principio y es el centro del webinar de la creación y generación de valor.
El inventario, si se dan cuenta, es la cadena de valor de Michael Porter, un diagrama que muchos de ustedes lo deben conocer. Y si se dan cuenta, el inventario pega a todos o casi todos los estamentos de la cadena de valor, es decir, donde se genera el verdadero valor de la compañía y se generan los márgenes de la empresa. Entonces, el inventario, ¿no es cierto? Está el corazón de la generación de valor, ¿sí? Pega a todos los estamentos y hace las actividades primarias, ¿sí? Si se dan cuenta, inbound logistics, outbound logistics, ¿sí? Estamos hablando meramente de un proceso de transformación o de movimiento de inventario a través de la cadena, y no se diga también a través de las actividades de soporte que ven más adelante. Entonces, no pensemos que optimización del inventario es un problema del perfil analítico técnico que tenga la organización. Es un problema, ¿sí? Un desafío, creo que es una mejor palabra, estratégico, táctico y, por cierto, también operativo. Es un desafío transversal de toda la organización. Entonces, Muy bien, entonces la pregunta, y como aclaraba antes, que se viene a la mente, ¿no es cierto?, es si las empresas están destruyendo o agregando valor para sus accionistas, y es una pregunta que voy a dejar a mi colega Antonio responderla. listo, muchísimas gracias. Sí, y esto seguimos a manera de introducción y un poco caricaturesco, pero importante para que se entienda de dónde viene esta visión holística que también menciona David. Si realmente en el mercado lo que hay es capital que está, entre comillas, dando vueltas en banca o inversionista, gente que se pregunta dónde invierto. Si todo el mundo ha recibido, o por lo menos nosotros recibimos muchas veces la pregunta, Antonio, ¿dónde invierto? ¿Dónde es buena idea invertir? Entonces, esos fondos, esos dólares, se están buscando dónde. Cuando esos fondos deciden, sea banco o inversionistas, ustedes mismos que están decidiendo por un proyecto, deciden por un proyecto, por una industria, por un equipo, realmente están decidiendo por, valga la redundancia, un equipo que les promete que va a usar este capital de mejor manera en inventario, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, y que va a dejar buenas ventas y margen. Entonces, es ahí donde va esos fondos, donde ese equipo gestiona bien el capital. Y cuando ese capital se invierte en este equipo, en este proyecto, en esta compañía o en esta marca, se convierte en capital invertido. Lo vamos a llamar capital invertido y este capital tiene un costo. Se genera de deuda del banco, que tiene una tasa de interés muy específica, o una inversión patrimonial que tiene una tasa implícita de costo de oportunidad, que puede ser 20, 25 o 30%. El punto es que es mayor que la del banco porque el inversionista corre más riesgo. Los fondos más caros son los del inversionista, en concepto los más baratos porque corren menos riesgos son los del banco. Entonces, en el momento que se da la inversión, el compromiso del equipo, sea que sea una inversión en una compañía que está corriendo o una nueva compañía, ¿no? Pero en una compañía que está corriendo, el compromiso del equipo es generar con ese capital constantemente un retorno sobre el capital, pero con la condición de que tiene que ser mayor que de lo que te costó ese capital. Ahora, lo que se pierde de vista muchas veces es que sí tenemos en cuenta los intereses, porque son explícitos, están en el PIG y tenemos que contarlos y son deducibles de impuestos. Lo que se pierde de vista, como no está en el PIG directamente, es el costo de oportunidad del inversionista de saber si esto es una buena o mala inversión. Entonces, técnicamente, si es que en 3, 4, 5 años no se le ha prometido, no se le ha podido pagar lo prometido al inversionista, un 20% en dividendos o que la compañía crezca en tal o cual medida por una mala gestión del capital invertido, al final eso es ventas, marketing, margen, es todo lo que tiene que ver con la compañía, pero resumiéndolo un montón, es una buena o mala gestión del capital invertido. Si es que no es mayor, va a haber un problema. El costo de oportunidad del inversionista, lo que le va a decir por lógica es, en esta compañía o no sigo invirtiendo para que crezca porque no me están demostrando que están usando bien el capital invertido, o simplemente me voy a otra compañía o prefiero liquidar esta operación que tengo. Entonces sí es una visión muy corporativa, pero real. En el día a día no la sentimos porque no vemos un interés, pero eso es lo que está pasando en el fondo en el largo plazo. Entonces, cuando sí creas valor, para poner un ejemplo, si una compañía tiene dando vueltas 3.5 millones y genera un 23% de rentabilidad sobre estos 3.5 millones, está generando suficiente valor en este ejemplo para cubrir lo que le costó en intereses y dividendos de patrimonio y todavía
le sobra fondos para volver a reinvertir en el crecimiento de la compañía. Entonces, todo el mundo está contento. Al banco le pagamos a tiempo, los accionistas tienen dividendos y la compañía tiene fondos para seguir creciendo. Esto va a depender mucho de la etapa de la compañía. Puede pasar que no tengas que pagar los dividendos específicamente, sino que los accionistas sepan que existe la posibilidad, pero deciden reinvertir para seguir aprovechando las oportunidades de crecimiento. Entonces, no es necesario que pagues el dividendo, solo el hecho de que sabes que se puede pagar y ya como equipo entre accionistas y gerencia deciden seguir invirtiendo o decir, este es el tamaño correcto, donde nadie nos va a entrar a competir y ya tenemos una posición suficientemente fuerte y podemos dejar de reinvertir. Si no, la realidad de muchas de las compañías es que tienen que seguir reinvirtiendo. Pero eso no quiere decir que no tengan que generar esta rentabilidad de todas formas. Entonces, una de las principales preguntas por las que estamos aquí sentados es que, como lo hemos venido diciendo, uno de los mayores determinantes que significa más capital exigido por la operación de la compañía, adivinen cuál es. Entonces, obviamente es inventario y ahorita vamos a conversar de los 5 errores que se pueden evitar una vez que lo conozcan y cómo solucionarlo. Y otra vez, si se quieren bajar esta presentación y luego les enviamos a los que se bajen el QR el video, pueden hacer el screenshot de este QR y les va a llevar un formulario para que se bajen el PDF y luego enviamos el video. Les doy 10 segundos más y avanzamos con David y los 5 errores para gestionar el inventario, que como decíamos es una de las principales razones que hemos encontrado de que hay problemas de manejo de capital. Entonces, con eso, David, arrancamos con el primero. Gracias, Antonio. Entonces vamos al corazón, ¿no es cierto?, de la presentación y empezamos de una forma un poco más graciosa, digámoslo, ¿no es cierto?, a través de un meme. Eli Goldratt dice que el recurso más restrictivo de una empresa no son máquinas, no es dinero, no son otras capacidades, es el recurso más restrictivo es la atención gerencial, ¿sí? Porque si un gerente atiende un problema, o lo resuelve o es más probable que lo resuelva. Entonces, ¿dónde están generalmente la atención gerencial? Incluso esto me pega a mí, ¿no es cierto? En mi propia empresa, generalmente está en ventas, ¿sí? Está en la parte de donde se genera revenue lo más o cash lo más rápidamente posible. Los gastos es como que le vemos un poco de reojo, ¿sí? Y los inventarios en realidad se ha constituido, siempre que hablo con empresarios, el tema inventario es como una, no sé, una palabra con un IVA, ¿sí? En realidad una malas noticias o mala onda. Entonces, los inventarios es la parte olvidada generalmente, ¿no es cierto?, de la atención gerencial, que generalmente está ya sea en ventas o en control de gastos. Entonces pueden ir un poco adivinando y yéndonos a la siguiente slide, Antonio. ¿Cuál es ese primer error? Y el primer error es no priorizar la optimización del inventario, ¿sí? O el activo inventario, activo pasivo. Podemos conversar de eso con Antonio también más adelante. Dentro de mi estrategia de negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de las organizaciones que no lo han priorizado? El primero es que estoy muy enfocado en ventas, ¿sí? Estoy tan sobreenfocado, no estoy diciendo de ninguna manera que es malo enfocarse en ventas. Estoy diciendo que cuando me sobreenfoco en ventas y dejo atrás del inventario, posiblemente les estoy pegando a las mismas ventas porque no tengo el producto en la cantidad correcta, ¿no es cierto? En el lugar correcto y en el momento correcto para atender las ventas. Entonces, si me enfoco en ventas, tengo que enfocarme en inventario, ¿sí? Para tener el inventario suficiente para satisfacer ese incremento o ese salto cualitativo de tener inventario. Otro síntoma en consecuencia son las organizaciones que están más enfocadas en el control de gastos, de alguna manera coloquial en la tijera, ¿no es cierto? Cortando aquí, cortando allá, ¿sí? Muchas veces estas organizaciones, si se recuerdan, decidieron tener tener menos inventarios, tener menos gastos referentes al inventario, pero sí, de alguna manera nosotros consideramos que es un error. Y finalmente, la mentalidad de mejora y de sostenibilidad del negocio, nuestro cash flow nos va a estar tocando la puerta. Nuestro cash flow, ¿sí? Nos va a estar diciendo
que hay huecos, ¿no es cierto? Que hay periodos sumamente críticos en términos de flujo de efectivo, entre otras situaciones críticas que suelen ocasionar. Esto lo menciono generalmente porque cuando vamos a una empresa, el sentir es que, del empresario, ¿no es cierto?, es que no hay dinero, ¿sí? No tengo dinero, no tengo cash. Pero si uno hace la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Esta es, la respuesta generalmente es una cantidad de dólares sumamente grande. Entonces, la respuesta no debería decir no tengo dinero. Si la respuesta debería ser posiblemente tengo dinero, y tal vez Antonio me puede corregir cuál es la respuesta técnica más precisa, pero la respuesta debería ser desde un punto financiero, tengo dinero atrapado en el inventario, ¿sí? Pero no es que no tengo dinero, el dinero sí está en la bodega. Entonces, ¿cuál es la solución o la recomendación? Es no olvidarnos del inventario, y no solo no olvidarnos del inventario, sino priorizar el inventario, ¿sí? Como un desafío estratégico, ¿sí? De la organización y la optimización del inventario dentro de ello. Si la gerencia no prioriza el inventario, el cash flow y la realidad lo va a hacer tarde o temprano, especialmente en un periodo crítico, ya sea de bajas ventas o shocks externos a los que estamos lastimosamente muy habituados en los últimos tiempos. A modo de anécdota, siempre cuento bienes a la tierra, ¿sí? Estamos expuestos a guerras, estamos expuestos a pandemias, estamos expuestos a problemas de seguridad. Entonces, el manejo adecuado del cash flow y dentro de eso el inventario se vuelve prioritario en la organización. Segundo, generan ganancias. ¿Sí? Si se dieron cuenta en el gráfico de la tabla de caja y mejorar las ventas vía disponibilidad en un lapso de 2 o 3 meses, ¿sí? Es muy difícil tener una iniciativa de mejora en la organización donde yo tenga un control, cierto control, ¿sí? De las variables como es del inventario, no digo control total, pero cierto control, y pueda obtener ganancias rápidas de cash tan rápidamente reflejadas, ¿no es cierto? Como vimos en el gráfico de liberación de capital y también de generación de ventas. Entonces, el inventario debe ser priorizado porque también me genera ganancias rápidas de cash, ¿sí? Y eso para muchas organizaciones, más que un tema de rentabilidad, se vuelve un tema de sobrevivencia y por ello debe ser priorizado. Y punto tres, en el largo plazo, la optimización del inventario es un pilar de la sostenibilidad del negocio. No se puede pensar a Apple sin su política de eficiencia de inventarios, su forma de optimización a nivel global. No se puede pensar en Zara, ¿sí? Teniendo una diferencia estratégica en la producción de vestido y llegando a bodegas en todo el mundo y puntos de almacenamiento y generando moda en un mercado tan complejo como fashion, ¿sí? Si no es a través de que ha priorizado la estrategia de negocio. Entiendo que estoy teniendo algunos problemas de internet, sí, les pido disculpas, sí, espero que estoy viendo perfectamente, creo que se ha regularizado el problema, si me confirmas. ¿Sí? ¿Me puedes escuchar, Antonio? Sí. Sí, ahorita está mejor, pero sí se corta a ratos. Te voy avisando. Ok. Pido disculpas, un poco ley de Murphy, repentinamente la calidad de mi internet, que generalmente es buena, el día de hoy está bastante baja. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio también. Ahí me van comentando, por favor. Vamos a pasar a la siguiente slide. Eh, es muy fácil darse cuenta si una organización prioriza o no la optimización del inventario, ¿sí? Cuando las decisiones de optimización, entendiendo de dónde están estas decisiones de optimización. A veces, como decía antes, se lo deja a un analista muy lejos de la estrategia del negocio. Operativamente es correcto, estratégicamente puede no ser correcto. Y a veces es un problema de un solo departamento. Cuando, como habíamos conversado antes, la optimización del inventario es un desafío transversal de la organización. Ojalá exista, ok, me da un concepto de desactivar la cámara. Gracias. Voy a intentarlo. Espero ahí mejore. Gracias del consejo. Cuando la organización toma en serio el desafío de la optimización del inventario, conozco muchas empresas que se ponen al analista
como un consultor debajo del CEO y por encima de gerentes, de los gerentes de marketing, de ventas, de producción, de compras, porque el tema supply chain y optimización, como ustedes podrán adivinar o lo conocen bastante bien, tiende a generar problemas o conflictos, el típico conflicto es producción-ventas, ¿no es cierto? No conozco empresa en el mundo que no tenga un conflicto fuerte entre producción y ventas por ese trade-off que hablábamos antes, ¿no es cierto? Es maximizar la demanda minimizando el inventario. Y también finanzas, ¿no es cierto? Finanzas siempre está llamando el teléfono cuando el inventario está muy alto. Entonces, uno le da el gusto a ventas, pero luego nos llama finanzas a decir por qué tengo el inventario tan alto. Entonces, esa complejidad del manejo de la optimización del inventario hace que el problema de optimización del inventario, si bien eso puede ser operativo en cuanto a responder cuánto inventario necesito por cada SKU de mi compañía en cada lugar o bodega, es estratégico por cuánto implica resolver un conflicto fundamental entre distintas áreas y posiblemente una adecuada estructura organizacional resuelva también el problema o describa cómo la organización enfrenta el problema. ¿Podemos pasar al siguiente error, Antonio? El segundo, y muy importante, y también lastimosamente altamente vendido en las empresas, es que no tienen visibilidad del exceso del inventario. No saben si tienen mucho o poco, ¿sí? Y no es, ¿sí? Los que nos llevan a no saber si tenemos mucho o poco. Aquí solo pongo otro meme, ¿no es cierto?, de lo que se ha difundido. Antes de la pandemia vivíamos, vivíamos en un mundo just in time. Después de la pandemia nos movimos a un mundo just in case, ¿sí? Antes un sesgo a tener muy poco inventario, al riesgo, y ahora un sesgo a tener mucho inventario y tener mucha prudencia, posiblemente demasiada prudencia en algunos casos, no siempre. Entonces, eh, uno de los síntomas, y yéndonos a la siguiente diapositiva, uno de los síntomas principales de no tener visibilidad del exceso de inventario es que no tenemos claridad, ¿no es cierto? Como decía, no tenemos, no sabemos definir qué es exceso y qué no. Vivimos en el mundo just in time o vivimos en el mundo just in case, tener inventario solo por si acaso, ¿no es cierto? Otras empresas, por cierto, dejan la política de días de inventario. Eh, no entrar por motivos de tiempo en los días de inventario, pero los días de inventario puede ser una política muy perniciosa para las empresas. Y pongo un ejemplo sencillísimo. Si tengo un tiempo de entrega de 8 días, ¿sí? Y tal vez tengo mucha variabilidad y voy a tener 10 días de inventario, conozco empresas que tienen como inventario 30 inventario. En este ejemplo tan sencillo como lo planteo, la empresa tiene 3 veces más del inventario, 3X, más inventario que necesita. Y lastimosamente es una práctica extra generalizada. Y si se dan cuenta, solo con este ejemplo sencillo, ustedes podrían incluir su inventario a la tercera parte de lo que tienen actualmente, sin poner en riesgo la disponibilidad. Se dieron cuenta, dupliqué los días de seguridad, eran 5 los días de tiempo de entrega, más 5 días de seguridad, dupliqué, ¿sí? La cantidad de inventario como protección, ¿sí? Me alejé del just in time. Otros síntomas si tengo o no tengo exceso, ¿sí? Si no sé si tengo exceso, es lógico que yo no tenga una política, que, repito, no tengo, eh, No se te escucha. que yo no tenga una política, ok, ¿Verdad? no sé, normalizado, Antonio. Ahorita sí un poco. Sí, vamos a ver cómo está, pero sí se cortó un rato. Ok. Y pido Sí, sí. por Sí, ahorita sí está entrecortado. ok. Tal vez ahora, Antonio, ¿me escuchas? Sí, ahorita ya se mejoró. Ok, me van comentando. Sí. Disculpas de nuevo. Comentaba que si no existe claridad sobre qué no debo Bueno, evaluar en mi inventario.
Sí, Antonio, ¿me escuchas ahora? Ahorita sí, perfecto. ¿O sigue entrecortado? Ok, súper. Entonces, Se del, te fue otra vez, sí. ah, Sí, disculpa, David. Sí está peor que antes. Denos un segundo, Perdón, Cali, perdón. a ver si reconectamos. Pero ahorita sí se puso peor. Hasta ahora igual si quieres hacemos una pausa. Igual les invito a hacer preguntas hasta ahora. Tal vez no sé si David pruebas reconectándote y cambiando la red o como que apagando y prender la red y esperamos un minuto. Disculpen, como le decía David, desde la ley de Murphy, pero los invito a ahorita dejar preguntas en el chat. Si hasta ahora hay algún tema que les genere duda, algún tema muy específico que quiera que conteste David o que contestemos nosotros, para tenerlo en cuenta en contestando en 5 minutos al final de la charla. Si no, esperemos un poco a que se conecte David y pongo el QR súper rápido, mientras tanto, para que lo puedan igual ir bajándose la presentación y la revisen. Y David me avisas cuando estés, o Valentina me avisas cuando esté David otra vez, y estamos, y retomamos. Demos 30 segundos más, y no, igual podemos conversar un poco de la parte de las explicaciones financieras de esto. Voy comentando sobre hasta lo que ahora ha dicho David, de la experiencia de David y el software en Patana, que es lo que es, nos ayuda a visualizar especialmente el incremento faltante de inventario a nivel financiero. Y segundo, lo que dice David, lo que más vemos son problemas de liquidez, muchas veces, y con la mano en el corazón, autocausados, donde es la decisión, como mencionaba David, de la gerencia comercial o de la gerencia general, hacer una apuesta muy grande por un inventario. Disculpen, voy a dejar el QR, por un inventario, y eso lo que genera los síntomas son justamente el, los síntomas en flujo efectivo, y eso eventualmente, adelantándome un poco, puede incluso generar deterioro de inventario, que es directamente pérdidas en 3, 5 años cuando no podamos colocar o rotar ese inventario. Entonces, la importancia de la charla realmente, creo como lo hemos venido diciendo, es crítica, eh, y es importantísimo entender cómo no solo a nivel de flujo efectivo esto nos afecta, sino cómo solucionarlo a nivel operativo. Y algo que estaba mencionando David con los días de inventario es importante, también lo hemos visto con compañías que tienen operaciones en varias geografías, donde hay un solo departamento de operaciones o de demanda, que la política, por ABC motivo, no necesariamente alineada con finanzas y no necesariamente alineada con estrategia, es tenemos que tener un stock de seguridad, ¿no? Y el stock de seguridad de X cantidad de días sin haber aterrizado eso un análisis más profundo, más estadístico. Entonces sí es importante tener estas herramientas como las que vamos a ver para entender las implicaciones financieras que eso tiene. Y efectivamente es, como decíamos al principio, incluso puede llegar a destruir valor. Es decir, no es solo que nos quedamos sin liquidez y que eso nos afecta en el día a día muy rápido. Si hoy día están sin liquidez en inventarios que el error lo cometieron hace algún tiempo, el tema ahorita es cómo ir arreglándolo lo más rápido posible. Si quieren paso el QR y me adelanto un poco, voy a adelantar un poco los errores para ir a las consecuencias, así programamos un poco de tiempo hasta que regrese David, en las consecuencias financieras reales de no hacerlo, o no sé si alguien tiene una pregunta hasta el momento que quisiera que contestemos o que hayamos visto. Pero todos estos errores terminan en consecuencias financieras importantes, ¿no? Que es lo que vamos a revisar al final. Entonces, regresando en un minuto, David me avisa cuando estemos, sé que se está cambiando de red. Entonces, esto tiene consecuencias financieras reales y tangibles, el no atender el inventario, y si estamos aquí porque la están viviendo.
pero quiero dejarles un concepto más amplio, aparte de la liquidez específica y lo de inventario que tengan. El tema de creación o destrucción de valor en el largo plazo, se los comento en un segundo, sé que ya, entiendo que ya regresó David. Ahí cuéntanos si estás, pero la idea es cómo a nivel holístico esto afecta en el manejo del capital invertido. David, ¿estás ahí? Listo. Entonces, ahí me cortas, David, yo arranco la explicación. El punto a nivel Volví. general de la compañía es el manejo eficiente de capital Sí, te invertido. escucho, Antonio. Ya, perfecto. A ver, David, regresamos. Acá estábamos. Sí. Ok, gracias, Antonio, y disculpas, me cambié de red, espero que haya mejorado un poco. Se ve Gracias a mucho todos mejor, sí. por continuar. Sí. Súper. Habíamos hablado del exceso de inventario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos, ¿no es cierto? O cuáles son las soluciones para tener mejor visibilidad del exceso de inventario o para reducir el exceso de inventario? Primero mirarlo, saber qué es exceso y qué no es exceso. Necesitamos un mecanismo simple, si lo voy a proponer más adelante de una forma práctica. Segundo, necesitamos pensar en el exceso futuro, ¿sí? Una vez que solucioné el exceso actual, necesito tratar de ser proactivo y evitar el exceso futuro. Entonces, necesito implementar un sistema de pedidos eficiente que me evite que yo pida just in case, ¿no es cierto? Que me pida ese engordarme en el inventario. Y finalmente, necesitamos que la empresa implemente una política de evacuación, una vez que tenga claro qué es exceso y qué no, implemente una política de evacuación que comience a drenar el inventario que rota, ¿sí? Por un lado, pero comience también a sacar el inventario que no rota, ya sea a través de políticas, descuentos, utilizar las materias primas en otros productos terminados. En fin, es impresionante la cantidad de acciones que uno puede tomar en una política de evacuación, incluso con innovación y creatividad, sin solo dar de baja debería ser el último de los recursos, ¿sí? Existe una cantidad de generar valor, incluso con el producto en exceso, ¿sí? Que permite a las organizaciones o crear nuevos productos o crear nuevas líneas de productos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo error, no tener esa visibilidad. Existen mecanismos sumamente prácticos para tener visibilidad del exceso. Solo pongo un ejemplo del típico punto de pedido donde viven la mayoría de las organizaciones. Es el mundo un poquito del blanco y negro. Cuando existen métodos como a la derecha, pongo ejemplo, el buffer o el mente se puede tener por cada SKU, se puede tener visibilidad de si tengo o no tengo exceso. Y muy importante, si voy a tener exceso. Si se dan cuenta en ese buffer, la zona verde me está anticipando de que voy a tener exceso más adelante posiblemente, ¿sí? Y voy a llegar a una zona azul que es 60 unidades de Ecuador. Entonces, existen los métodos sumamente sencillos, revolucionarios, diría en algún sentido, que han ido evolucionando desde el punto de pedido hasta herramientas más visuales basadas también en Lean Manufacturing, teoría de restricciones y otros métodos más adaptados a la realidad actual. Podemos pasarnos al error número 3, ¿no es cierto? El error número 3 es en irnos de un extremo al otro. Si no tuve visibilidad del faltante de inventario, del exceso, perdón, el otro error también es no tener visibilidad del faltante del inventario, ¿sí? Me encantaría preguntarles a todos y cada uno de ustedes si saben cuántas ventas pierden al día, en unidades y en dólares, ¿sí? Me encantaría, si su respuesta es sí, me gustaría hacerles una segunda pregunta. Me gustaría saber si ustedes saben por qué pierden las ventas. ¿Sí? ¿Es un tema de inventario? ¿Es un tema de producción? ¿Es un tema de compras? ¿Es un tema de falta de capacidad de espacio? ¿Es un tema de una directriz de gerencial? ¿Sí? Recordemos que restricciones hay muchas. Eh, y me gustaría que pensemos, ¿no es cierto? Y tal vez el síntoma más doloroso, ¿sí? Y lo he visto en muchas compañías, es que piensan que no pierden ventas. Ese síntoma es realmente muy doloroso, pues las organizaciones, ¿sí? Siempre van a tener medido estadísticamente, empíricamente, siempre un nivel de venta perdida. Y, por cierto, esa X de venta perdida es un número que es muy difícil cuantificarlo. Existen métodos para cuantificarlo, pero
pero la cantidad exacta matemática de ventas perdidas ninguna organización la sabe, ¿sí? Por muchos motivos cuantificables y no cuantificables se venden ventas. Entonces, si ustedes tienen alguno de estos síntomas, ¿sí? No saben cuánto pierden, ¿no es cierto?, en ventas perdidas, la primera sugerencia es construyamos un indicador de ventas perdidas, construyamos un indicador de nivel de servicio para saber si perdemos o no perdemos ventas y cuánto perdemos. Si pierden muchas ventas, no es una mala noticia, ¿sí? Es una buena noticia, entre comillas, porque ustedes tienen una potencialidad de mejora, ¿sí? Pueden incrementar las ventas, entre comillas, solo mejorando la calidad del inventario. De alguna manera, ustedes tienen cierto control en mejorar las ventas y eso es muy positivo sin ninguna acción, digamos, eh, radical en la compañía, ¿sí? No, no, solo cambiando el mecanismo de movimiento, ¿sí? De inventario. Necesitamos implementar un sistema, ¿sí? De mejor palabras simples. ¿Por qué pierdo? Y no tenía y tuve 7 martillos, ¿sí? Esa pregunta de mejoramiento continuo puede disparar acciones de mejora sumamente importantes. Y tercero, muy importante, sí, implementar un sistema de pedidos eficientes que nos cubra de los faltantes, ¿sí? Que nos proteja de los faltantes. Sabemos que el just in case, ¿sí? El just in time, perdón, puede ser ese método que nos exponga, ¿no es cierto?, a los rompimientos, a los quiebres de inventario. Entonces necesitamos ponernos un colchón, de alguna manera, estadístico, técnico, no cualitativo, diría, o no, de alguna manera, no numérico, ¿sí?, para protegernos del inventario. Entonces, muy importante, ¿sí?, sobre todo, preguntarnos si tenemos o no un indicador de nivel de servicio. Aquí sencillamente, para esas empresas que no lo tienen, ¿sí? Posiblemente la mayoría de ustedes lo tienen, pero presento un ejemplo muy sencillo, muy simple, ¿sí? En Excel, ¿sí? De cómo se puede calcular un indicador de nivel de servicio. Puedo medir lo que me piden versus lo que entrego. Y muy importante, puedo cuantificar la venta perdida, ¿sí? De nada me sirve tener una política de optimización del inventario, liberar ingentes recursos en reducción del inventario, si no mejoro mi nivel de servicio. Entonces, debo tener indicadores lo más técnico y numéricos posible, saber si pierdo o no pierdo ventas. Muchas empresas de alguna manera se autoengañan pensando que no tienen ventas perdidas, ¿sí? En el momento en que no cuantifican las ventas perdidas. Es decir, si no sabemos a nivel de punto de venta final lo que realmente quería el cliente, ¿sí? Esa es otra discusión, es súper interesante, pero quisiera dejarles la pregunta de que las ventas perdidas por lo general son mucho más altas de lo que nosotros realmente creemos. Muy bien. Cuarto error, y tal vez hay algunas preguntas, Antonio, podemos pasarlas a responder al final, o Sí. quisieras hacer un pequeño... Las podemos ir contestando al final. Aquí Ok, Alexis y Karen nos comentaron dos cosas. Sí. súper. Chévere. Entonces, yéndonos al cuarto error, ¿no es cierto? Tal vez dirías el error más difundido y el error tal vez más difícil de desapegarse es de ese apoyo que tenemos en el pronóstico, ¿sí? Apoyarnos demasiado en el pronóstico. Ojo, no estoy diciendo que el pronóstico es malo, el mensaje es que el pronóstico debe ser usado con mucha inteligencia. Aquí solo brevemente no está la fuente y la anexaremos posteriormente. Aquí este es un artículo científico, un paper de tres matemáticos griegos que analizan los mejores pronósticos en una competición de forecast del año pasado, ¿sí? Y si se dan cuenta, miden el mejor pronóstico que se tenía antes versus en rojo, versus el mejor pronóstico que se tiene con inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, a la izquierda, en el eje de las Y tenemos el error y en el eje de las X tenemos la desagregación del inventario, ya sea el inventario total agregado o a nivel de SKU por producto tienda. Si se dan cuenta, el pronóstico de inteligencia artificial, el mejor pronóstico que existe en la actualidad, mejora el error en un 30%, ¿sí? Si se dan cuenta, incluso un poco menos de un 20, 0.20, perdón, desde un 0.40, 0.20, disminuye el error, ¿sí? ¿Sí? A nivel agregado, ¿sí? A nivel agregado hay una mejora considerable, pero si nos vamos al extremo derecho, ¿sí?
al nivel del pronóstico de SKU producto tienda, nos damos cuenta que no existe una diferencia radical o importante o significativa entre el pronóstico básico y el pronóstico de machine learning, basado en inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? Que la tecnología sigue sin ayudarnos mucho, ¿sí? En mejorar la calidad de los pronósticos a nivel de SKU. Y eso que le dedicamos muchísimo tiempo a entrenar, las personas que aquí han manejado inteligencia artificial saben lo que cuesta tener buena data, saben lo que cuesta entrenar modelos, ¿sí? Y pese a todo ese esfuerzo, ese sudor, no logramos una diferencia importante de los métodos de pronóstico más básicos. Entonces, pasando a la siguiente slide, lo que quiero decir es que si todavía utilizamos el pronóstico para hacer nuestros pedidos, debemos tener estos dolores todavía. Es, pedimos demasiada cantidad para unos SKUs y al mismo tiempo pedimos una cantidad demasiado pequeña para otros SKUs. Tenemos exceso y faltante al mismo tiempo, ¿sí? El peor de los mundos. Y también lo más dañino, yo diría, de apegarse demasiado al pronóstico es que hacemos constantes cambios o constantes ajustes en la planificación. El pronóstico me dije 100, compré 100, mañana me dice 80, le llamo al proveedor y le digo bájeme la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Sí? Las soluciones son tres que les proponemos aquí. La primera es no tomarse el pronóstico demasiado en serio, ¿sí? No comprar las cosas at face value porque yo lancé un pronóstico, ¿sí? Necesitamos otros métodos de pedido, ¿sí? Otros métodos de pedido que si bien tengan en cuenta la cantidad pronosticada, se basen en la demanda real, que si quieren la demanda real con demanda real me refiero a la demanda del día de ayer, ¿sí? De la tarde de ayer, de cuánto me pidió el cliente. Esa demanda es muy poderosa porque posiblemente con mayor probabilidad me está diciendo cuál es el requerimiento del cambiante mercado que tenemos. Entonces, de alguna manera puede ser más confiable y más simple apoyarme con la última demanda, ¿sí? Que yo estoy teniendo y finalmente, saber utilizar el pronóstico más como una previsión que como una visión, ¿sí? O una bola de cristal que me va a decir exactamente lo que voy a vender mañana, ¿sí? Muy importante esa diferenciación. Por suerte, y yendo a la siguiente diapositiva, Antonio, eh, por suerte tenemos métodos de reabastecimiento que nos ayudan, ¿sí? A justamente a lograr ese balance adecuado entre la demanda pronosticada y la demanda real, ¿sí? De nuevo, estos buffers, ¿no es cierto? Y generalmente lo que proponemos nosotros como mejor práctica son los buffers de DDMRP, ¿sí? Son los que mejor se ajustan a la demanda real, utilizan la previsión para planificar los requerimientos, pero es la demanda real la que dispara los pedidos, ¿sí? No la demanda pronosticada. Y de esa forma el buffer automáticamente se va moviendo, es dinámico a través del tiempo y se va ajustando de una mejor forma a los cambiantes requerimientos de nuestros clientes y de la demanda. Antonio, ¿le diste clic a la siguiente diapositiva? Estamos en el 5, Sí. acá. Ok, exacto esta. Entonces, a esto me refiero, el stock de seguridad generalmente es un mecanismo fijo en el tiempo, que generalmente me da las mismas cantidades todo el año, basado en pronóstico, ¿sí? Cuando tengo el buffer, ¿sí? Que es muy flexible, se va ajustando solo y automáticamente a los requerimientos de la demanda, se basa en el pronóstico, pero reabastece en función de la demanda real, ¿sí? Si no hay demanda, el buffer se va a quedar y no va a pedir ningún pedido. Finalmente, y justamente lo que menciono, el quinto error es usar técnicas de inventario obsoletas, como las que menciono ahora, ¿sí? No sé si alguien sabe la fecha de creación del punto de pedido, ¿sí? O de la cantidad económica de pedido, ¿sí? La cantidad económica de pedido fue creada, si no me equivoco, totalmente diferente al mundo que enfrentamos en la actualidad, ¿sí? Necesitamos técnicas de inventario actualizadas, ¿sí? Que se acoplen a la realidad de nuestros tiempos, que es una variabilidad que ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, que se desarrollen sistemas de reabastecimiento como los que menciono, que no se muevan para la precisión, sino que sean diseñados para la variabilidad, para el cambio, para la resiliencia. Ejemplos y algoritmos existen. Aquí presento gráficamente uno de ellos. Los algoritmos están en la web, ¿sí? Pueden hacernos preguntas más adelante también. Y son algoritmos relativamente fáciles y simples de interpretar. No sé si existe otra diapositiva, Antonio, ¿No? Ahí o pasamos a antes las existía consecuencias. otra. Sí, ok. Entonces,
Sí, este es un poquito el mundo de las técnicas de inventario que habíamos explicado con anterioridad. Te dejo la palabra, Antonio, también Listo, prácticamente también para el cierre del webinar. perfecto. Con eso vamos terminando. Bueno, estamos un poquito más de la mitad. Eh, Poco lo que queríamos lograr con David era que se entienda el impacto integral que tiene este manejo del inventario, ¿no? Y quisiera dejarlos a un poco más allá de lo que estaba comenzando a explicar, más allá de la probable, si estamos aquí sentados, faltante de liquidez que están viviendo ahorita, o algún otro efecto inmediato que están sintiendo de tal vez cometer estos errores en manejo de inventario, y dejarles una visión estratégica, corporativa y de largo plazo en ese sentido. Y como decía al principio en la caricatura, esta es la misma caricatura, pero puesta con cifras, donde depende de la cantidad de activos que tengamos, el nivel de ventas y el nivel de utilidad tiene que generar suficiente rentabilidad para pagar el costo. Entonces, este es el costo al que nos referíamos en la primera parte, y el precio de venta o la rentabilidad al que estamos obteniendo en este negocio es 21%. Entonces, en ese caso, esta compañía está creando valor. ¿Por qué? En cuanto al tema de inventario, que es lo que estamos hablando, es porque está vendiendo $8, 28 centavos por cada dólar que tiene capital invertido. Y aquí les quiero hacer notar lo siguiente. En este ejemplo, que es una compañía pequeña que estaba en crecimiento, el inventario que tenía era de $150,000 y con eso vendió 6 millones al año. Se tenía un inventario que estaba rotando excesivamente rápido, y eso es lo que permitía que la eficiencia de esa venta sea apenas de 2.5%. El hecho de que el inventario rote muy, muy rápido es lo que viabilizaba que este negocio tenga esos márgenes tan pequeños y tan competitivos. Pero ¿qué pasa? Es mucho riesgo también, porque en el momento, en el segundo en que tenemos apenas $100,000 más en inventario, esta realidad cambia bastante. Porque si vendemos lo mismo y usamos para vender lo mismo más inventario, estamos siendo menos productivos con el capital, y si el mercado no cambia y el margen se mantiene, vamos a probablemente estar destruyendo valor para accionistas porque necesitamos más capital para cumplir con la misma demanda. Entonces, este es el ejemplo contrario que mencionaba David hace un segundo. La demanda ya existe. Si ustedes lo que tienen es pérdidas de inventario, pérdidas de ventas, como mencionaba David, tienen el buen problema de que existe la demanda, pero no la pueden abastecer. Entonces, en ese caso, haciendo estos cambios de inventario, podían pasar de este escenario a este escenario de creación de valor. Entonces, las consecuencias financieras reales, tangibles, aparte de la falta de liquidez, una muy importante y muy perniciosa es que pueden estar endeudándose innecesariamente, porque dices, me faltan fondos, pero no sé dónde están. Y la pregunta, no tan técnica, igual David, es, ¿dónde está la plata? Más que no tengo plata, es ¿dónde está la plata? ¿Dónde se está yendo esos fondos? ¿Está en inventario, que es una posibilidad, o efectivamente es una pérdida operativa? Y si nos hemos encontrado con esa duda que tienen gerentes y dueños de negocio, donde dicen, no tengo plata, el negocio está mal, saquemos gente. Entonces, cuando llegas a esas conclusiones sin haber pasado primero por el inventario, es un análisis integral de creación de valor de la compañía, donde para saber si es que de ese faltante de fondos es por un problema operativo en la venta, en el desempeño, en costos, gastos, y efectivamente es un problema de operaciones, o es un problema de liquidez por inventario, o otra opción en esa misma línea es por cuentas por cobrar, ¿no? Que es la otra cuenta contable o otra cuenta de capital que exige efectivo de manera importante. Puede haber deterioro de estos activos o de este stock. Nos hemos encontrado con casos que tienen un inventario que el 30% de su inventario lo habían olvidado y realmente es una pérdida de $1,000,000 o más. Y eso es literalmente pérdida de la vena. Entonces, cada día que pasa que no optimiza su inventario, corren el riesgo de que en 5 años tenga un problema de $1,000,000 porque nunca se atendió ese asunto, y es directo a la vena, plata y rentabilidad que perdió el inversionista. Puede haber, como mencionaba también, pérdida de ventas y deterioro de la posición estratégica. Porque como mencionaba David al principio, y obviamente hemos hecho un suma, el problema operativo, el problema estratégico, lo mencionaba David.
sí, estar bien posicionados en el mercado para vender el producto al margen correcto y poder colocar ese producto, dar el servicio al cliente en el lugar correcto, al margen correcto, es lo más complicado estratégico, pero en lo que estamos viendo hoy día es parte importante de ese rompecabezas. Y al final, como hemos venido comentando, todo esto puede aportar a directamente destruir valor para la inversión. Si es que sí lo manejas bien, aparte de lo contrario, es que puedes dormir tranquilo, porque vas a tener la liquidez para enfrentar estas variabilidades que mencionaba David. Van a haber disminución de costos de oportunidad. ¿A qué nos referimos? Cuando tienes mucho inventario obsoleto, en uno de los casos tal vez más repetidos, te vas a quedar con las ganas de invertir en el producto nuevo que sí va a rotar, porque no tienes la liquidez para hacerlo. O te sobreendeudas, como decíamos, ¿no? Entonces, ese costo de oportunidad se reduce porque vas a tener los fondos para realmente moverte ágilmente y recolocar tu capital en la nueva tendencia o recolocar tu capital en el nuevo producto que sí va a rotar, porque también hay un tema desde modas hasta obsolescencia tecnológica, donde lo mejor que puedes pasar es que tengas la opción de moverte rápido con tu capital, hacia donde sí hay oportunidades y sí hay rentabilidad. Y tener la plata atrapada en inventario te limita por completo. Obviamente va a aumentar la satisfacción del cliente y eso va a aumentar márgenes y ventas y posición de mercado. Tienes menores costos de almacenamiento, que tal vez es pues, uno de los beneficios, pero dado los beneficios estratégicos y problemas estratégicos que has mencionado, creo que es de los menores, y una reducción de obsolescencia del inventario que, como decíamos, puede ser pérdida directa. Entonces, con esto queremos dejarles alternativas de qué hacer a nivel de inventario y qué hacer a nivel de esta visión estratégica financiera que le hemos mencionado. Y con eso, David, te dejo contarnos un poco de qué alternativas hay para solucionar y qué propones hoy día. Claro, gracias Antonio. Entonces, las alternativas son las siguientes, expresadas de una manera bastante sencilla. La primera opción es no hacer nada, ¿no es cierto? Tal vez la más segura, ¿no es cierto? Quedarnos en el statu quo, seguir en el Excel, en pocas palabras, seguir en el infierno del Excel. Me apasiona el Excel, por cierto, pero también al mismo tiempo, como me apasiona, conozco sus defectos, lo difícil que es manejarlo, lo difícil que es irme de vacaciones y dejarle a la otra persona o al otro comprador mi Excel querido, lo difícil que es explicarle al gerente cómo coloco los pedidos o ver en las compañías cómo cada comprador tiene un Excel diferente con un método totalmente distinto. Entonces, esa es la una opción, quedarme en el infierno del Excel, que se le llama, ¿sí? Por los costos que tiene. Lo que es apoyarme en mi sistema de ERP o en mi sistema contable, ¿sí? Que si bien tienen soluciones, ¿no es cierto?, o alternativas o herramientas de optimización del inventario, por naturaleza un ERP o un sistema contable no esté especializado en optimización del inventario, ¿sí? Generalmente maneja técnicas súper básicas, como las que vimos antes, que pueden llevar al exceso, pueden llevar al faltante, ¿sí? Si ustedes lo tienen o lo hacen, podría ser el efecto de justamente de esos métodos, de estos sistemas. Y algunos ERPs de clase mundial, por cierto, sí tienen soluciones de optimización del inventario, ¿sí? Pero son costosos módulos adicionales, muchas veces muy complejos, ¿sí? Y que implican también mucho tiempo de implementación y de conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo más, no es cierto? Y aquí la invitación que les hacemos es a investigar, ¿no es cierto? A investigar cuantitativamente, a no solo dar un salto de fe, sino a investigar si hay algo más. Esperamos con Antonio haber sembrado la semilla, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, de que si hay empresas tipo D que lo hacen, ¿sí? Hay empresas, tengo la suerte de haber participado en esta implementación en Ecuador de Tablita del Tártaro, ¿sí? Que baja el nivel de inventario y sube las ventas. Tengo la suerte de haber participado en implementaciones a nivel global como Shell Lubricants, ¿sí? Donde pasa exactamente lo mismo. Hay empresas, lastimosamente pocas, ¿sí? Que reducen el inventario mientras incrementan el servicio, ¿sí? No son todas, y es posible, ¿sí? Ese es un poco la investigación que se les invita a ustedes, ¿no es cierto?, a investigar métodos alternativos y diferentes, pero eficientes de optimización del inventario. Si se dan cuenta, Tablita, me gusta mencionarlo, esto es del año 2022, ¿sí? Con pandemia, restricciones de pandemia, imagínense en el impacto en un restaurante, guerra,
que le implicó un aumento inflacionario en sus productos alimenticios extremadamente alto y también un conflicto social, ¿no es cierto? Un paro nacional, si no me equivoco, allá por el mes de junio de ese año. Entonces, toda esa complejidad, no hablo de aplicar estos métodos diferentes en entornos estables, en Japón, en Alemania. Hablo de aplicar estos métodos en entornos de alta o extremadamente alta variabilidad. Estos métodos diferentes, y Antonio pasa, ¿no es cierto? En Ecuador no son pocas las empresas que los aplican, ¿sí? Encontramos empresas manufactureras, importadoras, empresas del sector de alimenticios, empresas del sector industrial, entre otras, empresas comercializadoras, empresas distribuidoras, ¿sí? Los principios aplican para distintos sectores y para distintas industrias. Y para finalizar, sí, ¿por qué Pactana, no es cierto? ¿Por qué la solución de software, sí, que les proponemos hoy o donde soy CEO y co-founder y les proponemos el día de hoy es porque es una herramienta de fácil conexión y desconexión con cualquier ERP o cualquier sistema. Pueden incluso hacer cargues manuales, si lo quieren hacer. Muchos de nuestros clientes siguen con los cargues manuales, teniendo un poquito del infierno del Excel todavía activo, digámoslo así. Muy importante para las empresas lograr ganancias rápidas, ¿sí? Implementar muy rápido y obtener reducciones del inventario y optimización del inventario muy rápido y tener soporte continuo en supply chain y soporte técnico, ¿sí? En este mundo cambiante y variable. Sí, Sí, dejo desde este momento la palabra a Antonio. listo. Y en cuanto a esta visión holística de crear valor, como decía David, que los problemas, no solo inventario, es nuestra visión que los problemas de las compañías no son solo de un departamento, no son solo de ventas, no son solo de producción, no son solo de inventario en el supply chain, sino que hay que tener una visión holística de creación de valor integral, ¿no? Y lo que puedes hacer es encontrar mantenernos en esos hilos de departamentos donde hay un líder financiero o consultores que estén desalineados o capacitar al ejecutivo o ustedes como CEOs que están sentados aquí que entienden todo, tratar de empujar los proyectos. Pero lo que proponemos es tener una visión de un programa de maximización del valor del negocio. Y como parte clave de eso, el tema de hoy día que hemos de inventario, como lo mencionaba David, es absolutamente estratégico, pasa por todas las actividades que crean valor en una cadena de valor de un negocio, pero tienen y van a impactar y están conectadas con ventas, marketing, finanzas y operaciones, y de así es como deberíamos ver a la compañía, en un conjunto de activos que no solo ventas, que no solo más flujos, que no solo rentabilidad, sino que deberíamos estar pensando en alinear el esfuerzo de todos en inversiones y tiempo que estén enfocadas con un objetivo claro en 5 años de un valor específico de la compañía, 10 o 20 millones más o 5 millones más de valor de la compañía, y comenzar a medir el esfuerzo de todos en función de cuánto más valor estamos generando. Y todo lo que hemos hablado hoy día de inventario, como quedó evidenciado, es absolutamente crítico para lograr esto de acá. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. En esta mismo QR al final van a poder solicitarnos si quisieran que los llamemos para o una demostración o un informe rápido con David en Pactana, o una llamada de 1 hora con nosotros para ver con sus cifras si están creando o destruyendo valor. Entonces, David, cuéntanos un poco mejor cuál sería la oferta. De nuestro lado es 1 hora con cifras de la compañía de 2022, incluso tal vez de la competencia, para poder entender si a nivel agregado la compañía está creando, destruyendo valor y entender ciertas cifras claves, eso sin costo, y ampliar lo que hemos conversado hoy día sobre maximizar el valor de la compañía. Súper, gracias Antonio. Y de nuestro lado, la promoción, ¿no es cierto?, para ustedes es que puedan acceder por tiempo limitado, como menciono, sin costo, a una simulación y a evaluación de su inventario para que justamente podamos resolver o por lo menos mejorar en 2 de los errores que vimos hoy. Entendamos en su caso particular con su data si tienen mucho o tienen poco inventario. ¿Cuál es su potencialidad de mejora en reducción del inventario y en mejora del inventario para incrementar las ventas? Entonces, no duden en comunicarse en caso que quieran acceder a esa evaluación, ¿no es cierto? Como repito, es sin costo.
¿sí? Entonces dejamos el QR. Si todavía están con nosotros, teníamos solo una pregunta. No sé cómo estás de tiempo, David, porque ya nos pasamos de tiempo, la verdad. Súper. Muy bien. Voy a ir respondiendo un poquito a las preguntas de Karen. Muchas veces pueden ser pedidos especiales, correcto. Pueden ser medidas customizadas. Muchas empresas ponen más pedido de lo que necesitan y puede ser justificado, ¿sí? Puede ser un descuento, una promoción. El proveedor me hace un 2 por 1. Entonces yo compro más de lo que tanto de ese pedido, ¿sí? Y hacer ese análisis, ¿se justifica por ese descuento? ¿Sí? Tal vez una pregunta que con Antonio conjuntamente te podemos responder, Karen, con datos, ¿no es cierto? Es una pregunta súper interesante, pero en la vida real, ¿se puede pedir más de lo que se necesita? Sí, la respuesta es sí. La vida real es la vida real. Y la pregunta de Alexis, Joel, ¿sería factible o no crear una trazabilidad para rastrear productos o lotes? La respuesta también es sí, sí, especialmente cuando vives en el mundo de la industria alimenticia. Súper importante manejar lotes, más que el total del inventario, saber tener alertas. Nuestro software, por cierto, tiene alertas de caducidad, qué lotes está por caducar más pronto que otro, para que el producto no se caduque, ¿no es cierto? Y no coloques finales de inventario cuando no la necesite, cuando sabes que se te van a caducar productos la próxima semana posiblemente y ya no vas a contar con ese producto. Última pregunta de Edison, ¿no es cierto? El modelo de SOP, correcto. El modelo de SOP es clave, ¿no es cierto? Poner de acuerdo es lo que hablaba antes, ¿no es cierto? Dar de la mano a ventas con producción, súper complejo. Pero Edison, cuando tienes visibilidad del exceso, cuando tienes visibilidad del faltante, la conversación ventas-producción se vuelve sumamente más agradable, ¿sí? Incluso cuando tienes un mecanismo de reabastecimiento simple, como el que te mostraba antes, que es el buffer colorido, puedes hablar el mismo lenguaje con ventas, puedes hablar el mismo lenguaje con producción, ¿sí? Incluso para una promoción, para una campaña, sí, para una estacionalidad. Puede servir ese mecanismo de reabastecimiento como el mecanismo de comunicación entre ventas y producción para que con datos se tomen las decisiones de ventas y con datos también se tomen las decisiones de producción. Esa es una pregunta que es un universo, pero espero haberte respondido en estos pocos segundos. Leonardo, just in case es obsoleto en la realidad actual de importaciones o no, te diría que de alguna manera, Leonardo, sí, sí, defiende tus decisiones de pedir un poco más en función de data, ¿sí? Tenemos la información de la variabilidad de la demanda, tenemos la información de la variabilidad de los proveedores, podemos trasladar la información estadística de variabilidad. El buffer que les presenté intenta hacer eso para que tú tengas un pedido basado en data y no basado en miedo, ¿sí? El peor de los enemigos, uno de los enemigos de cadena de suministro, errores, un error más, es tomar las decisiones en función del miedo, ¿sí? Tomemos decisiones prudentes, ¿sí? Pero basado en un riesgo estadístico, que lo insertaríamos en los cálculos estadísticos, ¿no es cierto? Para que te sirvan de referencia, ¿sí? Esos parámetros de riesgo, los métodos del buffer que te mencioné también los toman en cuenta, cualitativos a veces, ¿no es cierto? Si tú quieres dar un nivel de servicio del 100%, puedes crearte un buffer más fuerte. Si tú tienes baja confiabilidad en un proveedor, puedes crearte un buffer más fuerte. Entonces, súper importante, más que un just in case, yo te diría un data in case, ¿no es cierto? Toma decisiones basadas en data, ¿sí? Que sí existen en cuanto a la variabilidad del mercado, basado en la variabilidad del proveedor, basado en la variabilidad de la demanda. William nos dice, el problema de hoy para el abastecimiento de inventarios para importadores en Ecuador son los puertos y la demora. Por eso se infla el inventario de emergencia. Correcto. William, al final al final del día, eso es un tiempo de entrega. Matemáticamente, tu problema se traduce en un tiempo de entrega que es más grande y se traduce en un tiempo de entrega que es más variable, justamente porque hay demoras. Entonces, el dato que tú le pongas de tiempo de entrega es clave. No debería ser el promedio, posiblemente no debería ser el máximo, posiblemente debería ser un número entre el promedio y el máximo, ¿sí? Nosotros generalmente recomendamos poner la mediana, ¿sí? Como un dato estadístico más sólido del tiempo de entrega, porque ya captura esas demoras y adicionalmente una seguridad, ¿sí? De inventario, porque mañana la demora puede incluso incrementarse. Pero si te das cuenta, te respondo con data, ¿sí? No te respondo como un por si acaso. Entonces, esa es
digamos, la principal oportunidad de mejora. Eh, para terminar y concluir de mi lado, Antonio, solo hago una invitación a, hay un elefante en la casa que es el inventario. En vez de ver afuera de la casa, ¿no es cierto?, que pasan tantas cosas y es difícil con un entorno tan cambiante y difícil que es el latinoamericano y el ecuatoriano en especial, regresemos a ver al elefante del inventario. Puede ser un buen amigo nuestro el inventario, puede ese elefante ayudarnos a vender más, puede ayudarnos a generar cash flow. Antonio presentó brillantemente las fuentes de valor que ese elefante puede crear. Entonces, mi invitación es a regresemos a ver a ese elefante, ¿sí? Eh, hagámoslo nuestro amigo y generemos valor a partir de ello. Correcto. Sí, muchísimas gracias, David. La verdad es que invaluable la experiencia y los invito a tomar el demo, esa demostración que tiene un tiempo limitado, realmente a quien se registra hasta el viernes en este scan, para ver estos problemas resueltos o comenzando a resolverlo. De nuestro lado también, es invitarlos a tener esta visión de largo plazo, estratégica, de maximizar el valor, entender cómo cada uno de estos puede impactar o no en el valor de su negocio, porque complementando el tema de inventario o conjunto al tema de inventario, vienen muchas cosas alrededor que igual hay que solucionar y que son otros mundos, como hemos conversado. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, no sé si muchísimas gracias a la cámara por el espacio. Acá dejamos nuestros contactos igual y encantado de responder cualquier pregunta a esos emails.